Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Søren Kierkegaard que se llama Migajas filosóficas. Søren Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés nacido el 5 de mayo de 1810 en Copenhague y que se murió en la misma ciudad el 11 de noviembre de 1855. Él es considerado el padre del existencialismo. A mí me interesa Kierkegaard, puesto que es un anti-hegeliano, y aquí en las migajas filosóficas, él hace una crítica de, digamos, la primacía de la necesidad en la filosofía hegeliana. Y de hecho, en la introducción que está hecha por el traductor de esta edición, que se llama Knud Verlof, Verlof nos recuerda de dónde surge esa aveniencia o esa diferencia entre Hegel y Kierkegaard. Y lo que dice es que mientras que los epígonos daneses del filósofo alemán, es decir, de Hegel, se alardeaban de haber vencido las dificultades juzgadas hasta entonces como insuperables para la filosofía, mientras que bajo los rastros de Hegel, ellos, los daneses que habían leído a Hegel, hacían entrar todo lo real de la historia universal en la lógica. Él, es decir, Kierkegaard, se había quedado pasmado frente al abismo abierto por la filosofía aristotélica, entre el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, entre la inteligibilidad de lo necesario y de lo universal y la ininteligibilidad de lo contingente y de lo singular. Persistía para Kierkegaard una incompatibilidad que no puede ser eliminada, más que bajo soluciones ilusorias y superficiales. Aquí ya nos está diciendo cuál es el problema de Kierkegaard con Hegel. Es decir, que para Hegel, incluso en la historia, las cosas o los acontecimientos son necesarios. Y ahí hay un problema, por esto que es pasar de lo absoluto a lo contingente, que es el mismo problema que ya señalaba Schelling. Pero este paso de lo necesario a lo contingente o de lo absoluto a lo singular o particular, a lo concreto, es algo que Kierkegaard también le reclama no solo a Hegel, sino a Spinoza. ¿Por qué? Porque Spinoza, entre otras cosas, había sido acusado de ser un panteísta, dado que su concepción de Dios era el todo, entendido como la totalidad de la red causal. Es decir, que para Spinoza, Dios es el universo entero, comprendidos nosotros ahí como causas, solo que, y es ahí donde Kierkegaard señala el problema de la filosofía de Spinoza, que también lo señalaba Alain Badiou, obviamente usando la teoría de conjuntos, como es su costumbre, en El ser y el acontecimiento, en el capítulo 10, si no recuerdo mal, diciendo que hay un problema en la filosofía espinosista al momento de hablar de la compatibilidad o de la relación entre los atributos y los modos del ser o de Dios, puesto que, bueno, Dios, la totalidad de la red causal, tiene dos atributos, el atributo pensamiento y el atributo extensión. Solo que al momento de pasar de los atributos a los modos, ya no se sabe cómo, hasta qué punto eso es absoluto y hasta qué punto eso es concreto. Es como en la tentación de San Antonio de Flaubert. Hay un ejemplo que, bueno, yo siempre lo recuerdo así, puesto que a San Antonio se le presenta el diablo y le dice, bueno, pero si tú no conoces a Dios, si nunca lo has visto en persona, ¿cómo crees en Él? Y además, si tú no puedes pensar como Él, dado que solo eres un simple mortal, ¿cómo puedes creer en Él? Y San Antonio le responde, pues justamente porque no lo conozco, creo. Y ahí está el problema. La pregunta que le hace el diablo a San Antonio es la misma que le hace Kierkegaard a Spinoza.
Es decir, cómo pasar del ser ideal, de los atributos de Dios, a los modos, a el ser concreto. Y aquí eso lo dice de la siguiente forma. Lo que hace falta en Spinoza es una distinción entre el ser real, concreto, y el ser ideal, absoluto. Con respecto del ser real, hablar de más o de menos no tiene sentido. El ser real es indiferente a todas las diferencias que determinan la esencia. La esencia es el ser absoluto. Y es verdad que idealmente no es lo mismo. Es decir, la esencia idealmente no es lo mismo. Pero desde el momento en el que se habla idealmente del ser, ya no se puede hablar, ya no se habla del ser, sino de la esencia. Lo necesario tiene idealidad suprema, es así como es. Aquello que imperfectamente se expresaba así. Si Dios es posible, es ipso facto necesario. Lo difícil es asir el ser real y hacer ingresar en él dialécticamente la idealidad de Dios. Sócrates presupone siempre la existencia divina y es bajo esta base o sobre esta base que busca penetrar en la naturaleza de la idea de finalidad. Y por último, pretender expresar nuestra relación con lo desconocido al negar su existencia es imposible, puesto que esta negación implica justamente una relación. ¿Qué es entonces lo desconocido? Y bueno, ahí pues a final de cuentas lo que va a demostrar Kierkegaard es que lo que nos hace diferentes de Dios, como dice la tradición cristiana, pues es el pecado. Pero bueno, a mí no me importa tanto la cuestión de la fe o de el pecado o de la culpa, puesto que, bueno, ahí solo hay algo que agregar que me parece interesante, que es que para Kierkegaard lo contrario de el pecado no es la virtud. Es decir, que ahí, una vez más, si lo pensamos en términos de posible y necesario, la virtud sería necesaria porque lo que se opone al pecado, que sería lo negativo, sería el devenir, es decir, la fe, una vez más. Lo contrario de el pecado o de la culpa no es la virtud, sino la fe. Es decir, que para Kierkegaard lo que más importa no es ser virtuoso, sino devenir, creer. Eso es tener fe, según él. Pero bueno, ahí ya anuncié cuál es otro de mis grandes intereses en él. Es decir, el devenir. Porque el devenir es un concepto que le va a permitir criticar a Descartes, por ejemplo. Ese cogito ergo sum, ese sum es la esencia absoluta. Ese ser de pienso, luego existo, o luego soy, es necesario. Y él es decir, lo que Kierkegaard está tratando de reivindicar es el devenir, no el ser. Y, por ejemplo, aquí dice que todo lo que deviene prueba que por su devenir mismo no puede ser necesario, puesto que la única cosa que no puede devenir es lo necesario, puesto que lo necesario es. Y después eso va a cobrar un matiz temporal que nos haría volver a lo que decía Verlof en su introducción, es decir, al problema de la historia. Y aquí igual nos está hablando términos que a mí me hicieron recordar a un Gabriel Tarde, por ejemplo, en ese texto que se llama sobre la acción de los hechos futuros. Kierkegaard nos recuerda que querer predecir el porvenir, profetizar y querer entender la necesidad del pasado son una sola
y misma cosa. El pasado fue sin duda devenido. El devenir es el cambio de la realidad por la libertad. Ahí es en esta última frase donde se ve con más claridad cómo para Kierkegaard no hay que olvidar que la realidad es libre, es decir, hay un pequeño margen de maniobra que nos permite cambiarla. Es por eso que hasta cierto punto la realidad también es posible. Y bueno, si dicen que Kierkegaard es el padre del existencialismo, es porque tiene esta cosa que se llama el Tratado de la Desesperación, y también tiene un pequeño texto que se llama El concepto de angustia. Todos ellos están contenidos aquí en esta edición, y eso igual está ligado a su concepción del devenir, es decir, la angustia está ligada a su concepción de lo que es posible. Y, por ejemplo, nos dice que el pasado, para darme angustia, debe presentarse como un posible, es decir, como un hubiera. Es como, ¿qué hubiera pasado si? Es en esa capacidad que tenemos, en esa capacidad condicional, para decirlo lingüísticamente, que tenemos, que radica la angustia en haber podido hacer algo diferente con respecto de lo que ahora se nos presenta como necesario, es decir, el pasado. Y bueno, para cerrar, no quería dejar pasar la oportunidad de leer ese pasaje que me hizo llegar aquí, a Kierkegaard, quiero decir. Y ese pasaje, de hecho, es un epígrafe que utiliza Guattari en el texto que ya antes había citado en otro video, que es en un libro que está en un libro que se llama Psicoanálisis y Transversalidad, en el ensayo que se llama La causalidad, la historia, la causalidad y la subjetividad, o algo así. Pero bueno, en la segunda parte, que se llama El corte leninista, Guattari cita este pasaje que está en el Tratado de la Desesperación. Y dice, puesto que por mucho que le disguste a los filósofos, la realidad no se une a lo posible en la necesidad, sino esta última se une a lo posible en la realidad. Es decir, como decía, que la realidad es tanto posible como necesaria. Y esa es la gran crítica que Kierkegaard le hace a Hegel, creer que la realidad es tan solo necesaria. Y bueno, pues espero que haya sido un poco más claro esta vez y que pues, si les guste este video, le den like, se suscriban a mi canal, me dejen un comentario. Igual pueden seguirme en Instagram y bueno, nos vemos pronto.